Bendito sea el Señor. Vamos a seguir entonces con el estudio acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se ingresa en la iglesia? Ya yo lo hablé, pero hoy voy a volverlo a repetir. ¿Cómo me convierto en un cristiano? Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, acercándoos a Él, dice la palabra del Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Bueno, damos la gloria a Dios. Amén. Hemos venido estudiando un poco acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Es una organización? ¿Qué es la iglesia? ¿Es un concilio? Pero hemos mirado que la palabra de Dios primeramente llama a la iglesia su pueblo, ¿verdad? Ya lo miramos. Mas vosotros sois linaje escogido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Cuál? Para que anunciemos. ¿Quiénes son los anunciadores de las virtudes de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios? La iglesia. Amén. Ahora, aprendimos que para ser parte de la iglesia, bueno, la forma como Dios lo hace es por medio de un heraldo, y que la palabra iglesia en el griego es eclesia, y la palabra eclesia era la palabra que se usaba para denominar la reunión o la asamblea de los que tenían que arreglar asuntos públicos en Grecia. Entonces, eclesia es eso, una reunión, una congregación de gente que ha sido llamada por Dios, por un heraldo de Dios, y que ha escuchado el llamado de Dios por medio del Evangelio. Ahora, yendo más allá, Dios dice: pero ustedes no solamente son mi pueblo, porque Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa: Dios dice, la iglesia ha llegado a ser más que mi pueblo y más que mis hijos. La iglesia es mi propio cuerpo, ha dicho el Mesías. Ahora, ¿qué significa esto? Que estamos hechos, que estamos unidos, ¿verdad? Y que estamos manejados y movidos por un solo espíritu. O sea que el espíritu que mora en Jesucristo, el Rey de la Gloria, mora también en nosotros, ¿verdad? La pregunta es, y la promesa de Dios fue que nosotros haríamos mayores cosas que ¿quién? ¿Por qué? Porque además de que Cristo caminó con el Espíritu Santo, y nosotros también tenemos el mismo Espíritu, además de eso Él dijo: porque yo voy al Padre a interceder por ustedes, ustedes harán mayores cosas que yo. ¿Usted sí lo puede creer o le parece imposible?
Si Él lo dijo, es mentira. Es por eso, Él está diciendo, yo hice, miren las cosas que yo hice. Yo me hice hombre, dijo el Señor. Me despojé de muchos atributos como Dios. Uno de ellos, la omnipresencia, ¿verdad? Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero Cristo en los días de su carne se puso en un cuerpo de carne y hueso. ¿Sí ve esto? Despojándose a sí mismo, dijo. No tuvo ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre. Y en la condición de hombre fue más abajo, porque dice, tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo para morir, y en una muerte ¿qué? De cruz. O sea, morir como un malhechor. Llegó hasta lo más bajo para que luego el Padre lo exaltara a Él, y sobre todo principado y potestad. Pero todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra fue por medio de su relación con el Dios Padre, por medio de la revelación que el Espíritu Santo le daba. Entonces date cuenta, ¿qué decía Cristo? No me ha dejado el que está conmigo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Las palabras que yo les hablo, decía Jesús, no las hablo de mí mismo, sino que según aprendí del Padre, así hablo yo. Entonces Cristo siempre estaba poniendo de presente, yo en el cielo soy el verbo de Dios y siempre lo he sido, soy eterno. Por eso dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Juan el Bautista testificó de él diciendo, detrás de mí viene uno que es mayor que yo, porque era antes de mí. Entonces el Cristo es eterno, el verbo es eterno, pero al tomar la forma de hombre se hizo obediente. Tuvo que leer la Biblia, su mamá le leía la Torá, tuvo que ser circuncidado, siguió todos los preceptos de Dios, fue perfecto en todos sus caminos y por medio del poder del Espíritu Santo nunca pecó. Y nos enseñó a andar en la fe. Por eso dice la Biblia que miremos, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en el predicador A? No. ¿Puesto los ojos en el predicador B? No. ¿Puesto los ojos en el predicador C? No. Puesto los ojos en Jesús, el autor, o sea, el que inventó la fe, y se la reveló ¿a quién? A Abraham. ¿Y Abraham anduvo en fe? Sí. ¿Pero habrá llegado a ser el hombre perfecto de la fe? No. ¿Isaac caminó en la fe? Sí. Jacob también. Moisés, todos anduvieron en la fe. Pero el que la consumó, el que la llevó a cabo, el que nos mostró cómo se hace y cómo se vive en fe, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús? No vivan para ustedes mismos. Vivan una vida dependiente de Dios. No hagas nada por ti mismo. Depende de Dios. Y murió como hombre. Y siendo hombre, fue como derrotó el imperio del pecado y de la muerte, no como Dios. ¿Por qué? Porque así como un hombre fue vencido un día por Satanás en la tentación, ¿verdad? Desobedeció a Dios. Al primer instante que pudo lo desobedeció. Y así como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, también por un mismo hombre tenía que salir la muerte de la tierra. ¿Cómo se lograba? No desobedeciendo a Dios ¿Se podrá llegar a esa dimensión? ¿Se podrá lograr ser obedientes a Dios en todo? ¿Se puede o no? ¿Será que se podrá vivir todo un día sin pecar? La respuesta es sí.
Yo lo he vivido. Días enteros sin nada de pecar. ¿Que si es fácil? No. ¿Que si toca apartarse de lo que la mayor parte de la gente tiene? Sí. ¿Que hay que aprender a tener comunión única y exclusivamente con el Espíritu Santo? Sí. ¿Que es terriblemente difícil? Sí. ¿Pero que se logra? Sí, porque en usted está el mismo poder que lo hizo caminar a Él así. Ahora, miren lo precioso. Él durante 30 años caminó en el poder de la palabra escrita. ...30 años siguiendo los 613 preceptos que como judío él debía cumplir, estudiándolos, meditándolos y haciéndolos. A los 12 años tenía una sabiduría que impresionaba a los maestros de Israel, ancianos de 60 y 70 años que se quedaban mirando al muchacho y decían: este no es normal. Él sabía qué iba a hacer, ¿verdad? A los 30 años viene el Espíritu de Dios con los cielos abiertos y lo unge. Y entonces se para en la sinagoga. Después de eso va a ayunar con el Espíritu Santo. No dice antes de haberlo recibido, dice después de haberlo recibido. Se va al desierto impulsado por él y no come durante 40 días y 40 noches, está en lugares desérticos. Y dice la palabra del Señor que lleno del poder del Espíritu Santo, siendo el Dios siendo hombre, se enfrenta contra Satanás. ¿Con qué le respondió? ¿Con lenguas? ¿Usted quiere tener éxito en su vida eterna? ¿Quiere seguir fracasando y fracasar y fracasar y fracasar? Deséchela. Cuando Satanás se le apareció al Rey de la Gloria, como hombre, con hambre, porque se sintió hambre, estaba debilitado, ¿es así o no es así? Él nos mostró que en la condición de hombre se puede vencer al diablo y al pecado y al mundo. 30 años sujeto a la palabra. Cuando es lleno del Espíritu Santo, el Padre sabe que llegó la hora de que ahora su Hijo, en carne y hueso, vaya y enfrente al diablo. ¿Y con qué le respondió? ¿Orando en lenguas? ¿Diciendo carracamanducay? ¿Sí? ¿Haciendo con los 3 chiflados? ¿Sí? ¿Así lo venció? No. Lo venció recitándole 3 versículos del libro de Deuteronomio, que es la condensación de la ley de Dios. Y el diablo le dijo: tienes necesidad de comer, ¿verdad? Noto que estás en ese cuerpito. ¿Qué se siente no haber comido 40 días y 40 noches? Si tienes tanta hambre ya que eres el Hijo de Dios y eres el ungido y el Mesías, ¿por qué no le dices a las piedras que se vuelvan en pan? ¿Hacemos las cosas por necesidad? ¿Hace la iglesia las cosas porque necesita hacerlas? ¿O siempre se somete a la voluntad del Padre? Dijo: no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién le está hablando ahí? ¿Dios o el hombre? El hombre Jesús de Nazaret le está diciendo: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Y Satanás dijo, sólido vea. 30 años en qué? Y 3 años con el Espíritu Santo. ¿Quiere aprender a andar con el Espíritu Santo al 100% turbo o potencia pura? Sepa esto. Lleve una vida santa de acuerdo a esto. Busque lo que aquí dice que hay que buscar. Practíquelo aquí. Ame a Dios de verdad. Deje las fábulas, las mentiras. Deje de ser romano. El romano es el que camina en eso. Y conviértase siempre en un cristiano real aquí en esto. Si usted no lee esta palabra, si usted no la ama, usted no tiene autoridad para decir que es cristiano. Cállese. Si usted la ama, diga que es cristiano. ¿Vale? Pero no diga que es cristiano porque hace como los 3 chiflados. Porque los 3 chiflados pueden siempre hacer cosas como los 3 chiflados. Pero los creyentes no seguimos fábulas, no seguimos tontadas, y por eso no nos mete el diablo los dedos en la boca, ni nos puede confundir, ni decir, ay no, yo soy el Espíritu Santo. No, friegue, lo agarro por un cuerno y le saco 3 cachetadas, y le digo, ven, hazte pasar por otro. Pero dice la Biblia que el diablo es tan astuto que se disfraza como ángel de luz, y por eso vemos mucha gente que dice, es que Dios me habló, es que Dios hizo, es que Dios me mostró, y son sectas. ¿Por qué? Porque no ha habido sometimiento a la palabra, sino que queremos que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos que diga, y resulta que la Biblia tiene que ser respetada. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser respetada. El diablo le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo, mira, está bien, no sucumbes a la necesidad de tu cuerpo, pero el alma también tiene necesidades. El diablo sabía bien que hay un problema grande en el alma humana y se llama el problema del reconocimiento. Una noche estaba con el Señor, adorándolo y alabándolo. Entonces ponía unos canalitos por internet para ver baloncesto. Entonces ahí por el internet yo me di cuenta que había unos canales todos raros, y yo no decían que home, decía caso, y yo decía, tan chistoso, voy a mirar qué será. Entonces resulta que el canal era una cámara puesta en el cuarto de las personas y se conectan a internet, y entonces todo lo que ellos hagan en el cuarto, en la noche, en el día, se cambia, todo se ve por la cámara. Yo decía, ya había una muchacha que estaba hablando en inglés, era linda, entonces decía que una persona la estaba viendo. Entonces yo me puse a mirar y decía, wow, pero ¿por qué una persona va a sacrificar lo más importante de una persona, que es su intimidad? ¿O no? ¿No les parece que es importante? Es muy importante. Cosas en las cuales yo quiero estar solo. Y si hay un lugar que es lindo estar solo, es el cuarto de uno, es el lugar como íntimo, como que nadie entra. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, pero ¿cómo una persona puede llegar a sacrificar su intimidad y que todo el mundo, todo el que quiera verlo cuando se cambia, cuando anda en su cuarto y todo, lo pueda ver? Y el Espíritu Santo me dijo, mira hijo, la necesidad del alma humana por el reconocimiento, por sentirse aceptado, es tan grande que sacrifica lo que sea por sentir un poquitico de aceptación y de cariño. ¿Qué lo saca usted cuando está joven del camino del Señor? Eso, que los amigos de la calle lo aceptan a usted como es, mientras que sus papás tan solo piensan en cambiarlo. ¿No se han dado cuenta? Y uno siempre anda vagando, buscando a ver quién lo acepta a uno como uno es. Entonces Satanás, sabiéndolo bien, viéndolo a él en el cuerpo de hombre, con un alma de hombre, le dice, mira la gloria de los reinos de la tierra, todo te lo voy a dar a ti, todo. Lo quiso volver ¿qué? Codicioso. Si tan solo tienes que hacer algo, así, póstrate, adórate, doblégate como lo hizo Adán, hazlo tú y te voy a dar todo esto porque a mí me fue entregado. ¿Qué respondió Jesús? Rubandukai, Jijai, Chichai, Nikai.
¿Quiere que le diga un dato? Yo me he encontrado con Satanás en persona, así frente a frente, en 3 ocasiones. Así. Tan. Nunca. Cuando he estado frente a él, he hablado en lenguas. Jamás. Tal y como Cristo lo dice, las palabras son pocas y contundentes. Satanás, escrito está. En el nombre de Jesús, uno, ¡pah! Un solo golpe. ¿Sabían? Bueno, el punto es que Cristo tampoco sucumbe a esto. ¿Qué le respondió? Escrito está. Y por tercera le dice, bótese de acá, ojo con esta parte, porque escrito está. Le digo, veo que tienes una vida fundada en las Sagradas Escrituras y que las recitas muy bien, pero resulta que yo también me las sé. Así que, lánzate, porque escrito está. ¿Basta con conocer las Sagradas Escrituras? Hay que entenderlas. 1. Y 2, saber que ellas me manifiestan el carácter de Dios, lo que le gusta y lo que no. Por eso siempre es Biblia y oración. Nunca es solamente Biblia o solamente oración. ¿Cuántos aquí siempre mezclan Biblia y oración en sus tiempos con Dios? Levante la mano. ¿Y usted, doctora? Bueno, hay que corregir eso, ¿vale? Entonces, aprenda esto. Cristo conocía el carácter del Padre y cuando el diablo lo quiso enredar con el Salmo 91, sacándole un pedacito, Jesús de Nazaret sabía muy bien que el primer versículo del capítulo 91 del libro de los Salmos es la clave de todo el resto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa? En la primera frase me dice dónde está Él, por eso dice el Altísimo, ¿cierto? Y en la segunda frase me dice lo que pasa si yo habito con Él. ¿Significa que la sombra habla de quién? Del Omnipotente. ¿No se entendió? A ver, lo voy a explicar. La primera frase me da la ubicación y la segunda frase me dice lo que Él hará si yo estoy allá. Pregunto, ¿Dios va a bajar de su monte santo o yo debo subir a Él? Nosotros subimos, por eso dice el que habita al abrigo, por eso lo ubica allá, no dice el que habita al abrigo del Omnipotente. Ah, sí, no. El que habita al abrigo, Jesús sabía que permanecer bajo el abrigo del Padre, o sea, haciendo solo su voluntad, era la clave de que a sus ángeles mandara acerca de Él. Salirse de su voluntad para obligarlo a Él a hacer lo que yo quiero, no funciona. Y por eso la respuesta de Cristo es, también está escrito, Satanás, no tentarás. O sea, no te saldrás de su cobertura para hacer tu propia voluntad con base en sus palabras. ¿Se entendió? Apártate de mí, Satanás. Lo reprendió. Amén. ¿Qué le dijo cuando le dijo adórame? Le dijo no. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Palabra, conocimiento de Dios, relación, palabra, palabra. ¿Cuál es el nombre eterno de Jesucristo? En los cielos, ¿cómo es conocido Él? El Verbo
de Dios. En el principio, en el verbo. ¿Cuántos quieren vivir una vida llena de Jesucristo? ¿Él es el qué? La palabra. Y si yo la rechazo y luego me pongo a orar y digo, ay, no, yo no quiero leer la Biblia, quiero orar. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que usted está diciendo es quiero hablar tontadas a un Dios imaginario que no conozco, y porque no conozco lo amo. O sea, quiero llevar la vida de cualquier religioso de este mundo. ¿Qué diferencia con aquellos hermanos? Yo no sé si vieron el video que puse en la página de la iglesia de los indígenas, de los africanos que recibían la Biblia. ¿Sí se dieron cuenta cómo la recibieron ellos o no? Felices. Lloraban de tener una Biblia en las manos. ¿Saben lo que costó que este libro esté hoy aquí y que yo lo pueda exponer acá? ¿Saben lo que costó la libertad de hoy yo poderlo hablar? ¿O no saben? Sangre. Mucha sangre. Yo no puedo entender a un cristiano que no lee la Biblia. No lo puedo entender. Y no le creo a su cristianismo. No le creo. En ni siquiera una gota. No le creo a su cristianismo. Porque teniéndola, la desprecia. Mientras tanto hay hermanos que le ruegan a Dios que un día llegue a sus manos la Biblia. Y cuando ustedes no han visto también, pongan ahí en YouTube, chinos reciben la Biblia por primera vez, creyentes ya, y cuando llega la Biblia a sus manos lloran de la emoción, porque esos son verdaderos convertidos. Y cuando por fin tienen acceso a las palabras de su Mesías, de su Maestro, es una felicidad que no pueden describir. Nosotros tenemos la Biblia en nuestro propio idioma, el español, y muchas veces no la leemos simplemente porque no amamos al Dios que decimos creer en Él. Pero la verdad es que la diferencia entre un católico romano y el que no lee la palabra de Dios teniéndola no hay ninguna. Es lo mismo, es el mismo sancocho sin muñequitos. Que yo digo, hombre, pues mejor uno se va para allá, para esa iglesia, porque allí hay muñequitos, divertidos, ¿verdad? Me parece más divertido. Entonces el Señor, el segundo trato que le da a la iglesia es el del cuerpo de Jesucristo. Una unidad absolutamente perfecta. Ahora, ¿cómo me vuelvo yo cristiano? ¿Quién sabe? ¿Quién se arriesga? ¿Cómo se convierte uno en cristianismo? O sea, 1, 2, ¿cómo yo sé que yo soy cristiano? ¿Lo puedes saber? Bueno, muchas cosas, sí. Bueno, primero, nos convertimos al cristianismo normalmente, a no ser por una cosa extraordinaria, por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué predica el Evangelio? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por los pecados de toda la humanidad y que al tercer día Él resucitó. Y que después de eso ascendió al cielo y está ahorita mismo a la diestra de Dios el Padre. Amén. Ahora, yo escucho eso. ¿Cuánta gente cree usted que sabe eso? Sabe. Pero el saberlo es ser cristiano. No, porque somos salvos por fe. La fe es más que el creer